Amados amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. El día de hoy yo quiero invitarlos que oremos, vengamos delante del Señor, nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial y creo que no hay mejor manera el día de hoy de hacerlo sino reconociendo, no puedo. Reconociendo que no somos capaces, reconociendo que necesitamos la misericordia, la bondad del Señor sobre nuestra vida. Y en ese orden de ideas yo quiero invitarle que ahí donde usted se encuentre, por favor, cierre sus ojos y dispongamos todo nuestro corazón para aproximarnos delante de Dios. Señor, conoces perfectamente nuestro corazón, las batallas más profundas de nuestra mente, de nuestras emociones, las batallas más profundas incluso de nuestra carne, Señor, las conoces a la perfección. Y hoy nos aproximamos delante de ti, Señor, reconociendo que apartados de ti nada podemos hacer. Reconociendo que necesitamos tu misericordia. Durante las últimas semanas han sido múltiples las malas noticias que hemos tenido, Señor, al ver los huracanes, las tormentas, inundaciones, al ver la devastación económica, Señor, que ha venido sobre el país en diversos campos, Señor, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de las medidas extremas que se han estado tomando para poder salir adelante en medio de la cuarentena y de toda esta situación que ha traído consigo la COVID-19, Señor. Y nosotros no somos ajenos a esto, Dios. Conoces perfectamente, Señor, las batallas que las noticias a nuestro alrededor, que las pérdidas personales, Señor, que las pérdidas en la familia, en la congregación, Señor, han traído sobre el corazón de cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, hoy nos aproximamos delante de ti rogando que sea tu poder, tu brazo poderoso el que se manifieste en medio nuestro, Señor, para pastorear, para predicar, para enseñar, para conducir a tu rebaño, Señor, hacia tu misma presencia. Y quiero rogarte, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y nuestros ojos para que a través de la Sagrada Escritura te podamos conocer y podamos discernir tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. En fragilidad, en debilidad nos aproximamos hoy a ti, sabiendo que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. De nuevo, amados amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Y en debilidad creo que es la mejor manera de acercarnos el día de hoy a esta porción de la Escritura, bajo el título del sermón que he denominado Jesús nuestro Dios, el poder envuelto en debilidad. Jesús nuestro Dios, el poder envuelto en debilidad. Y quisiera invitarles a considerar el poder de Dios en la persona de Jesús en un texto donde es supremamente difícil discernir el poder, en un texto donde es sumamente difícil discernir la majestad, la autoridad y el dominio de Jesús, porque en apariencia lo que tiene poder, lo que tiene autoridad, lo que tiene dominio es la injusticia, es la maldad, es la manera como el pecado avanza de una manera sin que nadie aparentemente pueda ponerle límites, y Jesús está allí soportando los embates de la maldad, del pecado, de la injusticia, y por eso me atrevo a decir, es tan difícil contemplar el poder, la majestad y el dominio de Jesús en este texto. Sin embargo, es el mensaje que el evangelista resalta sobre este texto que quiero invitarles que leamos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 1 al 16. Por favor, acompáñenme en la lectura que va a aparecer proyectada allí en la pantalla. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban.
Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma del empedrado, llamado en hebreo Gábata. Ya era el día de la preparación de la Pascua, cerca del mediodía. Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Es tan difícil de percibir el poder de Jesús en este texto, porque estamos delante de un despojo humano. Estamos delante de una persona completamente desfigurada a causa de la tortura, a causa de la tristeza, la soledad y la carga emocional que Jesús está llevando sobre sí. Pero adicional a eso, porque los personajes que levantan la voz con fuerza, que levantan la voz para ostentar de poder, son los sacerdotes, son los guardias del templo, es Pilato y es la multitud enardecida que se arma de valor precisamente porque son muchos, precisamente porque están escondidos detrás de la trinchera del nosotros, del la gente dice, del pueblo pide. Trinchera que al día de hoy las multitudes siguen utilizando para legitimar su posición, esgrimiendo que el poder reside en las masas. La primera cosa que quiero resaltar en este texto bíblico se encuentra en los versículos del 1 al 6 y quisiera mostrar entonces el contraste que está presente entre el poder y la debilidad y las dos cosas habitando en la persona de Jesús. Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Cuando pensamos en esto, quiero invitarles a pensar en un flagelo, en una tortura de proporciones inimaginables por nosotros al día de hoy. Porque no es solamente el impacto, no es solamente la contundencia del golpe, pero al tener puntas de plomo, este látigo se mete en la carne, se mete en la piel y al jalar hacia afuera, el verdugo está arrancando trozos de carne del cuerpo de Jesús. Y por eso digo una vez más, es tan difícil percibir el poder de Jesús, el poder de Dios encarnado en este texto, porque está bajo la furia, bajo el odio ciego del pecado cayendo sobre él. Este azote fue la manera como Pilato trató de imponer sobre Jesús una condena y de esa manera atenuar la furia de los líderes judíos que lo habían traído delante de él para que lo crucificaran. Pero en el texto también se alza la maldad de los soldados romanos, de la cohorte de soldados romanos que están infringiendo sobre Jesús este castigo, porque dice: los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron de un manto púrpura.
la acusación con la cual los judíos vinieron delante de Pilato para justificar la intención de matar a Jesús es que Jesús se autoproclamaba rey de los judíos. Ahora, en un acto de absoluta burla, de absoluto escarnio, los soldados romanos han vestido a Jesús de corona de espinas y le han vestido de un manto púrpura. Y mientras lo golpean, mientras le dan bofetadas, dicen: ¡viva el rey de los judíos! El rey de los judíos, el todopoderoso, el que hacía una semana exactamente había ingresado a la ciudad de Jerusalén en medio de vítores y de hosanas, ahora está recibiendo golpes, está recibiendo tortura, está recibiendo humillación. Y todo esto es el poder de Dios envuelto en debilidad. Quisiera invitarles que por favor abran su Biblia conmigo en Isaías capítulo 53, versículos 1 al 6, para que noten de qué clase de poder y de qué clase de debilidad es de las que estamos hablando en este texto bíblico. Dice el versículo 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La primera pregunta tiene que ver con la identidad del siervo sufriente. Y el siervo sufriente del Señor en este texto es nada más y nada menos que el mensaje mismo de Dios. Y si el mensaje, estamos diciendo que la palabra es Dios y estamos diciendo que el verbo es Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y esto nos remite, por supuesto, al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, cuando el evangelista afirma: en el principio era el verbo, en el principio era el mensaje, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios mismo. De tal manera que el mensaje que nos está siendo revelado en medio de tanta debilidad es Dios mismo. El que está sufriendo en este texto es Dios mismo. El que está experimentando humillación es el Hijo de Dios, Dios encarnado, sufriendo por el pecado suyo y por el pecado mío. Y por eso, una vez más, es tan difícil percibir el poder de Dios, porque lo que tenemos de frente es a Dios completamente humillado por su creación. Y si no estuviera en el texto bíblico, sería literalmente increíble, salido de toda proporción y salido de toda posibilidad de ser adquirido por nosotros como fe. Sin embargo, el mismo texto lanza la siguiente pregunta: ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? No solamente Jesús es el verbo hecho carne, sino que Jesús es el brazo poderoso de Dios. Y esta expresión la encontramos en primer lugar en el libro de Éxodo, cuando Dios se propuso libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y mira el contexto: a través de su brazo poderoso Dios está libertando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ahora a través de su brazo poderoso Dios está libertando a su pueblo, a sus escogidos, a sus hijos de la esclavitud y de la opresión que el pecado y que Satanás han ejercido sobre ella durante siglos y siglos. De tal manera que el brazo poderoso con el que el Señor dice: con brazo poderoso te saqué de tierra de Egipto, ahora ese brazo poderoso está aquí, anunciado por Isaías y cumplido en las palabras del evangelista Juan: viva el rey de los judíos. Y se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Estamos delante de Dios soportando el escarnio para que toda la profecía de Isaías 53 se pudiera llevar a cabo en favor suyo y en favor mío y para la gloria de Dios. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, y esta tortura
nos habla del dolor que Jesús está experimentando, conocedor del dolor más profundo, como ningún otro ser humano puede experimentarlo, porque solo el brazo poderoso de Dios podía soportar no solo la tortura física, sino el peso del pecado que Jesús está llevando sobre sus hombros. Si solamente usted y yo nos entristecemos y nos sentimos compungidos cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra propia maldad y estamos lidiando solamente con el pecado propio, imagínese la magnitud de aflicción que Jesús está experimentando al llevar sobre sus hombros, sobre su humanidad, sobre su espíritu, los pecados de toda la humanidad, desde el primero de los hombres, Adán, hasta el último de los hombres que llegue a existir para cuando se ejecute la consumación de los tiempos. Todo ese peso está sobre Jesús. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Cuando pensamos en ese flagelo de puntas de plomo, eso es suyo y eso es mío. Cuando pensamos en esa corona de espinas, es suya y es mía. Cuando pensamos en la desnudez de Jesús envuelta en un manto púrpura, es suya y es mía, porque fue la misma desnudez de Adán y Eva después de que pecaron y después de que el Señor extendió misericordia sobre ellos para taparles la desnudez y la vergüenza del pecado. Cuando pensamos en la humillación que Jesús experimenta en manos de esta cohorte de soldados romanos, es suya y es mía. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Fue la sentencia del Señor y fue la sentencia bajo la cual la humanidad vivió hasta este preciso momento. Porque ahora el brazo poderoso se está sometiendo a todos estos vejámenes para libertarnos del yugo del pecado y de la muerte y de Satanás. El poder de Dios envuelto en debilidad. Cuando Pilato volvió a salir al pueblo, dijo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que no encuentro en él culpa alguna. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza, el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Fue ingresado como rey, pero ahora Pilato lo presenta como hombre, exe homo. He aquí al hombre. Y con eso Pilato les está diciendo: este que ustedes aseguran que es tan peligroso, miren que es completamente inofensivo. Miren a lo que ha quedado reducido a ese que ustedes llamaban el rey de los judíos, y con eso les está diciendo: no hay de qué acusarlo, no hay por qué matarlo, no hay por qué llevarlo a la cruz. Es la manera como Pilato está diciendo: no hay de qué preocuparse por este hombre. Es un hombre y no un rey. Es un hombre y no un Dios, y es la manera velada como Pilato no termina de percibir que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, que Jesús es Dios mismo, y está diciendo: recién lo que tenemos aquí delante es un hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y ante ese grito enardecido de los sacerdotes y de los guardias,
Pilato alza todavía más la voz para decir, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. Jesús es el verdaderamente poderoso en este texto, porque solamente Jesús podría soportar la tortura y el peso del pecado de toda la humanidad sobre sí mismo sin abrir jamás su boca. Solo Jesús es el realmente poderoso porque se necesita legítimo poder del cielo para enmudecer frente a la injusticia, sabiendo que después vendrá una cosecha de justicia y de salvación, sabiendo que después vendrá una cosecha de vida y redención, pero es necesario sembrar con lágrimas para recoger en medio de risas. Y es justo lo que Jesús está haciendo. Hay dos grupos de aparente poder. Por un lado los romanos que castigan a Jesús y por otro lado los judíos que piden muerte para Jesús. Pero ni los unos ni los otros son poderosos. Solo Cristo, el Hijo de Dios, es verdaderamente poderoso en este texto. El texto avanza y vamos a encontrar entonces en los versículos 7 al 12 la manera como los líderes judíos se niegan a aceptar el indulto de Jesús. Dice el texto, los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. La manera como el texto explica el miedo de Pilato pudiera llegar a tener dos razones, una religiosa y una política, una privada y una pública. Me explico. Todos los romanos, todos los oficiales romanos, todos los funcionarios romanos, incluido el César, tenían expresiones de espiritualidad muy abundantes y pudiéramos decir muy prolíficas, ¿verdad? Sin embargo, delante de todo el mundo, los funcionarios romanos tenían un único Dios, que era el César romano, el emperador de Roma, la gloria de Roma. Y se decía que el César era el hijo de todos los dioses del panteón romano. De esa manera, públicamente estaban obligados a rendirle culto al César. Pero de puertas hacia adentro de sus casas, cada funcionario romano, de hecho, cada ciudadano romano, podía tener los dioses que le diera la gana tener, y esos dioses domésticos eran llamados los lares. En esos rincones de la casa, ellos construían altares, ellos construían lugares de adoración, y ahí era donde ellos abrían de par en par su corazón para adorar ídolos. Pero con esto quiero decir también que Pilato no es ajeno a la devoción. Tiene una espiritualidad desenfocada, tiene una espiritualidad que no adora al Dios de la Biblia, que no adora al único y verdadero Dios, pero tiene una espiritualidad, que es lo mismo que ocurre al día de hoy en el contexto cultural en el cual nos estamos moviendo. Aún las personas que dicen ser ateas son religiosas, porque no le rinden culto al Dios de la Biblia, no le rinden culto a Alá, no le rinden culto a ninguno de los dioses monoteístas ni politeístas de la humanidad, pero es probable que se rinden culto ellos mismos y lo hacen de una manera prolífica y abundante. Desde ese punto de vista, todos los seres humanos ostentan algún tipo de espiritualidad y Pilato no es la excepción. De manera que cuando Pilato escucha, este es el Hijo de Dios, tiene razones para tener miedo, porque Pilato es un hombre con una espiritualidad desenfocada, pero tiene espiritualidad, de tal manera que Pilato tiembla al escuchar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero por otro lado, la razón política que lo pudiera hacer temblar también es que si él indulta a alguien que se autoproclama Hijo de Dios, está entrando en franco conflicto con su protector, que es el César. Porque si el César es el hijo de los dioses, Pilato no puede permitir que otro se proclame el Hijo de Dios, porque entonces estaría admitiendo públicamente que él no es un genuino seguidor del César romano. Por esa razón, los líderes judíos se van por ese lado para acusar a Jesús.
Llevó de nuevo Pilato a Jesús a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y es justamente aquí cuando la profecía de Isaías se sigue cumpliendo delante de todo el pueblo judío y delante de nosotros como iglesia a través del texto de Juan. Versículo número 7 de Isaías 53 dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. El texto de Juan nos invita a contemplar en Jesús al siervo sufriente que, siendo todopoderoso, que siendo él mismo el brazo poderoso de Dios, siendo él mismo el verbo encarnado, calla delante de su verdugo. Y la manera como el texto nos presenta una vez más un contraste marcadísimo es que los judíos insisten en la identidad mesiánica de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él dice que es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios decide guardar silencio y es la antítesis del poder humano. Es la antítesis de lo que los seres humanos perseguimos como poder. El ser humano quiere poder para imponerse sobre otros. El ser humano quiere poder para subyugar a otros. El ser humano quiere poder para hacerse un altar a sí mismo. Jesús no quiere poder. Jesús ya es todopoderoso. Jesús es poderoso en sí mismo y ha sido afirmado por el Padre Celestial en por lo menos dos momentos, en el bautismo y en la transfiguración. De manera que Jesús no está persiguiendo poder, sino está utilizando su poder para servir al Padre y para servir a la humanidad que estaba oprimida por la esclavitud del pecado. ¿Por qué no me hablas? Y miren la manera como Pilato piensa acerca de sí mismo. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y es ahí justamente cuando por fin Jesús abre los labios para aterrizar a Pilato a la realidad que lo asiste como ser humano, como funcionario del César y en este momento como títere de un juego político entre judíos y romanos. No tendrías poder sobre mí, ningún poder sobre mí, si no te lo hubieran dado desde lo alto. De tal manera que Jesús en este texto bíblico está recordándole a Pilato que todo atisbo, toda sombra, todo asomo de poder nos ha sido dado desde lo alto a los seres humanos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se narra la creación del ser humano y se narra bajo la expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. De tal manera que el ser humano es portador de la imago Dei, de la imagen de Dios. El ser humano es poderoso desde el momento que fue creado. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque se le otorgó la imagen y la semejanza de alguien que es todopoderoso. Y note, mientras Dios es todopoderoso, el ser humano es poderoso. Y no conforme Dios con hacer un ser poderoso, lo revistió todavía de mayor autoridad cuando le dijo: administra la tierra, sojuzga la creación y llénala de tus descendientes. Es decir, el propósito de Dios era que la pareja humana, a través del poder que Dios había delegado en ellos, manifestara la gloria, la majestad y el poder de Dios. En otras palabras, nos fue dado poder para testificar acerca de nuestro Padre Celestial. Ese era el propósito original, propósito que se vio desfigurado, enmarañado
y completamente distorsionado porque la primera pareja humana desconoció su poder, desconoció que ya tenían poder y ambicionaron llegar a ser todopoderosos como solo Dios puede llegar a serlo. Y ahí estuvo la caída del ser humano. Y entonces ese poder se desfiguró por completo y se convirtió en tiranía, se convirtió en subyugación, se convirtió en abuso y en esclavitud, de tal manera que lo que tanto ambicionábamos era algo que Dios ya nos había dado. Y no lo entendimos y no lo comprendimos. Y ahora Jesús está diciéndole a Pilato, todo poder que tú tienes es porque alguien que está en los cielos te lo entregó. Y es la misma reflexión que al día de hoy usted y yo debiéramos hacer respecto de nuestra vida. Cada uno de nosotros es poderoso. Es poderoso porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. La grandísima pregunta es, ¿para qué cosa estamos utilizando nosotros el poder? ¿Estamos utilizando el poder de ser imagen de Dios para hacer lo que se nos da la gana? ¿O estamos utilizando el poder para testificarle a toda la creación que somos hijos de nuestro Padre Celestial? Y esto es algo que solo la iglesia puede hacer, porque solo la iglesia ha sido redimida y solo a la iglesia le han sido abiertos los ojos para reconocer que el poder que al día de hoy tenemos no es para construirnos un altar a nosotros mismos, sino para testificar de la gloria de Dios. Porque esto que comenzó con la liberación de la iglesia a través del sacrificio de Jesús, está después siendo perfeccionado por la obra del Espíritu Santo en Hechos 1:8, cuando Jesús anuncia, recibirán poder. De manera que Dios no tiene ningún temor de asignar o de otorgar poder al ser humano. ¿Por qué razón? Porque el poder que nos ha sido dado es para ser testigos del nombre de Cristo a toda criatura y en todos los rincones del mundo, para que la gloria sea única y exclusivamente para nuestro Dios. Y miren que el poder fue delegado, el poder nos fue otorgado, de tal manera que ninguno de nosotros es poderoso en sí mismo, sino porque Dios nos dio ese atisbo de poder. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Es la manera como Jesús le dice, tú no tienes tanto poder como crees tener, porque tú estás siendo utilizado por alguien más para matarme. Y es la manera como Jesús aterriza a Pilato. Tienes poder porque alguien en los cielos te lo dio, y el poder que tú dices tener no es tan así, porque estás siendo utilizado. Eres el idiota útil, eres la marioneta de alguien más. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Recuerden los motivos del temor de Pilato. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Y aquí la motivación de los judíos está perfectamente argumentada desde lo político, desde lo legal, y han amarrado las manos de Pilato de tal manera que él no pueda libertar a Jesús. Y este que hace apenas unos instantes decía, yo tengo poder para libertarte o para crucificarte, ha quedado en evidencia que no tiene ese poder, porque él se debe en fidelidad, él se debe en obediencia al César. En otras palabras, y muy contemporáneo, él tiene un padrino político al que tiene que hacerle caso. Y miren ustedes que la lealtad de Pilato está con su patrono terrenal, porque al momento Pilato no sabe lo que es conocer a Dios como su Señor y su Salvador. Vale la pena entonces preguntarnos al día de hoy, si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, ¿dónde está su lealtad? Su lealtad está para con el que nos libertó del pecado y de la muerte y de la condenación eterna, o su lealtad está para con usted mismo y para con sus amigos y para con las personas de las cuales usted constantemente está buscando la aprobación. Y noten entonces de nuevo el poder con el que Jesús desenmascara la pretensión de poder de Pilato. Y en último lugar, versículos 13 al 16 dice,
Cuando dijeron esto, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo, es decir, Pilato está agotando todos los recursos para tratar de validar la opinión que él tiene acerca de Jesús. Jesús, a los ojos de Pilato, es inocente. Ya lo llevó a los líderes religiosos y le dicen crucifícalo. Pero adicional a eso le dicen, si lo dejas libre, te acusamos también a ti de ser traidor de la causa del imperio. Ahora lo llevan del pueblo y dice el texto, entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma, en el enlosado llamado el Gábata en hebreo. Era el día de la preparación de la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo, aquí tienen a su rey. Y de nuevo, la acusación inicial con la cual trajeron a Jesús delante de Pilato es, este se proclama rey de los judíos. Luego dijeron, este es el Hijo de Dios. Y ahora cuando Pilato lo presenta delante del pueblo, dicen, aquí tienen a su rey. Y la postura del pueblo es, llévatelo, llévatelo y crucifícalo. Si hay algo supremamente peligroso, es una turba ignorante, asusada por una multitud de personas que tienen claro cuáles son sus objetivos. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia humana y es que las personas que llegan a tener medianamente claro hacia dónde quieren ir, entonces conducen como borregos a las masas y la masa enardecida, la masa llena de ardor en su corazón llega a ser tan peligrosa. Por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo a esta masa que una semana antes recibió con palabras de adoración a Jesús en la entrada a Jerusalén y ahora están diciendo, mátenlo y crucifíquenlo. En la antigüedad, no una antigüedad muy lejana, sino más bien reciente, pudimos nosotros ver también a la multitud representada en la iglesia luterana y en la iglesia reformada en Alemania y en Europa Central, siendo asusada por la ideología nazista, por la ideología nacional socialista que estaba en cabeza de Hitler. Cuando nos preguntamos nosotros, ¿cómo obtuvo Hitler la aprobación de tantísimas personas para exterminar esas multitudes de judíos a las que Hitler exterminó? La explicación es la siguiente. Cuando Hitler buscó el consenso de la gente, lo hizo a partir de argumentos políticos, pero también a través de argumentos religiosos. Y muchos de esos argumentos religiosos pusieron entonces a la iglesia luterana y a la iglesia protestante reformada como idiota útil. Y fueron los protestantes, fueron los luteranos, fueron los reformados los que avalaron el exterminio de los judíos bajo el imperio y bajo el dominio de Adolf Hitler en la Alemania nazi. Cuando pensamos en eso, vale la pena preguntarnos, ¿necesariamente todas las decisiones que toma la mayoría son decisiones correctas? Y vale la pena examinar eso, porque no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. De hecho, en muchos momentos históricos, cuando el pueblo ha manifestado su consenso, ha sido para ir en contra de la voluntad de Dios. Y este texto nos pone frente a uno de esos momentos. Todo el pueblo de Jerusalén reunido fuera del palacio de Herodes el Grande, siendo dirigidos por Pilato en este juicio, pero clamando para que maten a Jesús. La voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios, porque aquí el pueblo está proclamando a César como el rey de su vida. Pilato les dice, ¿cómo dicen que yo crucifique a su rey? Y ellos respondieron a una sola voz, no tenemos otro rey más que el César. La iglesia del día de hoy puede llegar a ser una iglesia con un pensamiento dualista y con un corazón completamente fragmentado, porque religiosamente ha aprendido a adorar a Dios. Religiosamente ha aprendido a exaltar el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Pero en lo que tiene que ver con su vida cotidiana, es decir, de lunes a sábado, no el domingo cuando nos congregamos, la iglesia tiene otro Dios, tiene otro patrono. Es el Dios de la aceptación social,
es el Dios de la pertenencia a un círculo social, es el Dios del mundo al cual ustedes en muchos momentos y yo en muchos momentos hemos querido agradar con nuestras acciones, olvidándonos que nuestra vida le pertenece a un único Rey que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el mensaje de Dios hecho carne. Jesucristo, el brazo poderoso de Dios, envuelto en debilidad. En este texto es el Rey que al día de hoy sigue llamando a su pueblo para que viva en fidelidad para Él y solamente para Él. Es necesario, amados hermanos, que al ver a Cristo débil en este texto, podamos contemplar también el poder de Dios a través de esa debilidad, redimiéndonos y salvándonos como nadie más lo hubiese podido hacer. De tal manera que la pretensión del ser humano de ser poderoso hace tiempo que fue satisfecha por Dios, porque desde el momento en que fuimos creados, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando fuimos alcanzados por el poder de Cristo en el Evangelio, fuimos llenados del Espíritu Santo para que seamos poderosos para testificar. Recibirán poder, es decir, serán poderosos, pero no para su propia gloria, sino para la gloria del que está sentado en su trono, el Dios y Padre de los cielos, el Cordero inmolado y el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón es el único Dios que merece la gloria y la honra, y por eso fuimos revestidos de poder para testificar de ese nombre. El discurso del Evangelio, si ustedes notan, no es el empoderamiento del ser humano para su propio deleite, es que fuimos empoderados, sí, pero para ser testimonio del que es todopoderoso. Somos imagen y semejanza de Él, y a través de nuestra debilidad, así como a través de la debilidad de Jesús, Dios está perfeccionando su poder al día de hoy. El apóstol Pablo, y con esto termino, en la segunda carta a los Corintios expresa lo siguiente: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Al día de hoy, la humanidad detesta mostrarse vulnerable y reconocer sus debilidades. Y por eso decía al inicio de este sermón, no hay mejor manera de acercarnos a esta porción de la palabra del Señor sino a través de nuestra debilidad. Porque es en la debilidad cuando el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros para que seamos verdaderamente sus testigos. Dios no ha llamado a los sabios, no ha llamado a los poderosos, Dios no ha llamado a los fuertes, Dios ha llamado para sí mismo a los quebrantados, a los humillados, a los marginados, a los que reconocen que no pueden, para que a través de su quebranto la gloria de Dios se manifieste. ¿A qué pueblo escogió Dios para que fuera su pueblo? Al esclavo en Egipto. ¿A qué Mesías escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo, sino a su propio Hijo para que se encarnara en fragilidad y debilidad como cualquiera de nosotros y a través de su fragilidad nos redimiera exhibiendo el todopoderío de nuestro Dios? La profecía de Isaías se cumple a cabalidad en la tortura, en la muerte y en la resurrección de Jesús, porque el texto anuncia: formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Y de nuevo, el poder de Dios se nos manifestó en debilidad para fructificar y dar hijos al nombre de nuestro Padre Celestial. El Cristo que vemos hecho la miseria humana en este texto realmente es el todopoderoso Dios manifestado para salvarnos. ¿Qué tal si oramos y venimos delante del Señor dándole gracias por el sacrificio de Jesús, dándole gracias por la humillación que Cristo vivió y dándole gracias también por recordarnos que nos fue otorgado poder del cielo para ser testigos de su santísimo nombre? Amado Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre y nos rendimos ante ti, Señor, porque tus dolores realmente son nuestros, porque tu humillación
y tu flagelo es nuestro. Fue nuestro pecado el que tú cargaste, pero también a través de tu dolor, de tu humillación, nos libertaste y nos tomaste como hijos para que fuésemos adoptados por el Padre Celestial. Gracias, amado Dios, por tu bondad. Gracias por soportar el peso de la culpa de nuestra maldad sobre tus hombros. Y gracias porque a diferencia nuestra, no abriste los labios para quejarte. No abriste los labios para decir es injusto. No abriste los labios para decir soy inocente, sino que soportaste en lágrimas el sufrimiento, porque sabías que después cosecharías en gozo la resurrección y la vida eterna. Gracias, Señor, por recordarnos que somos responsables de la manera como vivimos. Cuando le dijiste a Pilato, todo poder que tienes te fue otorgado desde lo alto. Y hoy, Señor, reconocemos que nos has revestido de poder como padres, como madres, esposos, esposas, como miembros de familia, como empleadores, pero también como empleados, como profesionales y como practicantes de algún oficio. Nos has dado poder. Cuánto más como hijos tuyos, al llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo, nos has revestido de poder. Y ayúdanos, Señor, a que ese poder en todas las esferas, familiar, profesional, laboral, relacional, podamos utilizarlo para testificar del nombre en el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Señor, y guárdanos como la multitud enardecida, Señor, de seguir solamente a las multitudes pensando que el deseo de la multitud expresa tu voz, porque podemos ver a lo largo de toda la historia humana que no es así. No necesariamente la voz del pueblo es tu voz. No necesariamente la voz del pueblo expresa tu voluntad. Ayúdanos más bien a volver cada día a tu palabra y reconocer que necesitamos ser enseñados y guiados por ti para tomar las decisiones importantes, las decisiones mínimas, todas las decisiones de nuestra vida. Necesitamos tomarlas en el marco de lo que nos enseña tu bendita palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre, porque en la debilidad se perfecciona tu poder. Amados hermanos, quiero invitarlos que en esa misma actitud de devoción, el día de hoy, por favor, tomen en sus manos el pan y la copa y dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor a través del sacramento de la Santa Cena, cuando celebramos la muerte y también la resurrección de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en el texto de Isaías que leímos: Él fue golpeado por nuestros pecados y el costo de nuestra paz fue sobre Él. El día de hoy estamos delante de este pan y esta copa que son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El costo de nuestra paz fue la muerte de nuestro Señor. El costo de nuestra redención fue la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Quiero invitarle que desde esa óptica podamos el día de hoy acercarnos a la mesa para darle gracias a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado. Padre Celestial, damos gracias por este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Padre, por rodearnos de bondad y hacernos partícipes de tu mesa, mesa de la cual tú eres el plato principal. El cuerpo y la sangre de Jesús, molidos y humillados, están representados aquí, Señor. Y pedimos que al participar de la mesa, Señor, podamos recordar que nos has llamado a estar en perfecta comunión, primeramente contigo, pero también comunión perfecta los unos con los otros. Señor, rodéanos de bondad y a través de tu Espíritu Santo santifícanos y prepáranos para cuando regreses una vez más por tu amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos, participemos del pan y la copa.
Amado Dios, por este día, por la vida que nos has dado, por la misericordia que diariamente extiendes sobre nuestra existencia, alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, a través de la cual hemos podido contemplar el poder envuelto en debilidad. El poder glorioso tuyo, Señor, en la persona de Cristo, envuelto en debilidad y en fragilidad. Y gracias, Dios, por recordarnos incluso a través de este texto que somos responsables de ser testigos de tu nombre en medio de nuestra generación. Ayúdanos, Santísimo Dios, a vivir de una manera que exalte y glorifique tu santísimo nombre. Todo esto lo pedimos el día de hoy en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les enviamos un abrazo muy grande. Les llamamos para que se sigan cuidando responsablemente en estos tiempos de pandemia. Y les recordamos que es el amor de Cristo el que está sobre la vida de cada uno de ustedes. Que acaben de pasar un lindo domingo. Que Dios les guarde. Hasta pronto.